Sebastián Rojas abandonó el hogar con la firme promesa de no mirar atrás jamás. Transcurrieron 15 años sin una sola llamada, ni una nota, ni una señal de reconciliación. Cuando por fin reunió el coraje para regresar, se encontró con una casa distinta y un silencio que resonaba mucho más fuerte que cualquier disputa del pasado. En la mirada de su padre ya no quedaba espacio para el enojo. Había algo peor, el tiempo que se había esfumado sin remedio. Esta es la crónica de alguien que volvió tarde, pero a pesar de todo, regresó. El coche se detuvo suavemente en la calle angosta, apenas iluminada por faroles antiguos y el recuerdo de una niñez que él se había esforzado en borrar. Seba mantuvo las manos aferradas al volante durante unos instantes, observando el portón de hierro que ya no cerraba bien. El jardín delantero lucía crecido, descuidado, como si nadie esperase más visitas en ese sitio. En el asiento del copiloto, un sobre arrugado temblaba entre sus dedos. Miró la vivienda, ahora más pequeña de lo que su memoria registraba, pero aún capaz de robarle el aliento. Descendió lentamente, casi a arrepentidas. Caminó hacia la puerta principal y notó que la luz de la sala estaba prendida. Alguien seguía viviendo ahí, alguien a quien había evitado durante la mitad de su vida. Levantó la mano para golpear, pero se quedó inmóvil. El eco de pisadas en el interior de la casa lo paralizó. Si hubiera sabido lo que me aguardaba detrás de ese umbral, quizás habría vuelto antes. Seba siempre fue esa clase de hijo que inquiría el ¿por qué? En exceso. Desde pequeño ponía en duda cada cosa. La intransigencia de su padre, las normas familiares, el tono de voz seco durante los domingos de quietud. Ricardo Ayala, su progenitor, era un hombre de carácter áspero. Nunca levantó la mano, pero sus comentarios causaban un daño similar al de un golpe. Y cuando no articulaba palabra, el dolor era aún más profundo. En la adolescencia, los roces se volvieron habituales. Mientras su madre, Elena Vidal, intentaba mediar con ternura, Seba enfrentaba a Ricardo en cada cena. El quiebre definitivo llegó a sus 20 años. Seba planeaba abandonar la universidad para inaugurar un estudio de diseño junto a un amigo. Ricardo soltó una carcajada. No por humor, sino con desdén. Le espetó que el arte no sirve para llenar la despensa, que los soñadores acaban endeudados. Aquella noche, Seba llenó una mochila, gritó que no necesitaba a nadie y se marchó dando un portazo. Elena lloró en el balanda. Ricardo se quedó quieto en la cocina, con el plato de comida intacto frente a él. En las primeras semanas, Seba aguardó una llamada de su padre. Anhelaba escuchar un «vuelve a casa», pero el teléfono permaneció mudo. El silencio inicial se transformó en resentimiento, en orgullo, y más tarde, en un vacío profundo en su interior. Cambió de provincia, consiguió trabajos ocasionales, luchó por establecerse, mantuvo la distancia. Ni en Navidad, ni en los cumpleaños de su madre. Al principio, incluso compraba regalos, pero los dejaba olvidados en el fondo del ropero. Nunca tuvo el valor de enviarlos. Se esforzaba en convencerse de que no la extrañaba, que él tenía razón, que su padre era el único responsable. Pero, en lo más hondo, atesoraba recuerdos que se negaban a desaparecer. El padre impulsándolo en la hamaca que armaron en el árbol de mango, los domingos con las tortas de choclo de su madre, las charlas breves en la galería antes de que la adolescencia lo consumiera todo. Lo recordaba, pero no regresaba. El tiempo siguió su curso, y con él los vínculos se debilitaron. Hasta que un día, al abrir el cajón de la cocina de su minúsculo departamento, encontró la carta que había llegado semanas atrás. Caligrafía temblorosa, papel amarillento. El nombre de su padre al final. Fue en ese instante, con la vista clavada en el sobre olvidado, que toda su determinación empezó a ceder. Cuando Sebastián se fue de casa, llevaba mucho más que una mochila. Llevaba una misión:
demostrar que no era el fracaso que su padre había pronosticado. Arribó a Rosario con escaso dinero, pero una ambición colosal. Durmió en pensiones económicas, hizo trabajos freelance de diseño gráfico, repartió folletos en las esquinas y por las noches diseñaba logotipos y sitios web en una notebook de segunda mano que había comprado en 12 cuotas. En poco tiempo fundó un estudio con el amigo que sí creyó en él. «Va a funcionar», aseguraba con una sonrisa nerviosa, incluso cuando la electricidad estaba a punto de ser cortada. El anhelo era sencillo: ser reconocido, mostrarle a su padre, aunque fuera a distancia, que podía triunfar por sus propios medios. Y por una temporada pareció que así sería. Captaron clientes, alquilaron una oficina pequeña en un espacio de coworking, adquirieron mobiliario usado. Seba incluso logró saldar todas las cuotas de la notebook. En ese punto pensó que lo peor había quedado atrás, pero la adversidad se presentó sin aviso. Su socio se esfumó con una parte considerable del dinero de un proyecto importante. Los clientes presentaron quejas. Los problemas legales empezaron. Y, en un abrir y cerrar de ojos, Sebastián estaba solo en una oficina vacía, con deudas, a nombre de una sociedad que ni siquiera sabía cómo disolver. Retomó su vida como freelancer. Trabajó en 2 turnos distintos. Comía mal, dormía poco, pero aún se repetía: «Es solo un mal momento. Igual voy a probarle que estaba equivocado». Incluso en las noches en que comía pan duro con café aguado, Seba estaba convencido de que eso era parte del camino del héroe, que solo era una dificultad más antes de alcanzar el éxito. Pero los meses se convirtieron en años, y el triunfo no llegó. Solo el agotamiento. Las fotografías familiares seguían ocultas en una caja al fondo del armario. Con cada mudanza pensaba en deshacerse de ellas, pero siempre le resultaba imposible. Un día, caminando por una avenida concurrida, vio a un padre empujando a su hijo en un cochecito. Sonreían, se parecían. Seba se detuvo en seco y rompió a llorar. Justo allí, a mitad de la acera, con una bolsa de compras en una mano y la llave de su diminuto cuarto en el bolsillo, comprendió que el tiempo no se había detenido a esperar su victoria, y que la única persona que en verdad quería que viera su éxito, quizás ya ni siquiera recordaba su rostro. Pero aún así, Sebastián se decía: «Todavía tengo la posibilidad de arreglarlo todo». La debacle no fue repentina. Fue un proceso gradual, excavado día tras día, hasta que Seba ya no sabía dónde se encontraba. Perdió su empleo estable en un recorte de personal. Los trabajos freelance se evaporaron. La pandemia llegó como el golpe de gracia. Sus ahorros se agotaron rápidamente y el alquiler se atrasó 2 meses. Comenzó a vender sus pertenencias. Primero el monitor, luego su buen móvil. Incluso la vieja notebook, aquella con la que todo había comenzado, tuvo que irse. Se mudó a un cuartito detrás de la casa de un anciano a cambio de hacer algunos trabajos sencillos. Pintaba paredes, limpiaba canaletas, hacía reparaciones. A veces ganaba unas pocas monedas, otras veces solo recibía silencio. Fue en esa habitación húmeda, con moho en las paredes y sin ventanas, que Seba empezó a hablar con su propia sombra. Ya no encendía la televisión, evitaba el espejo. Pasaba los días en sandalias, con la barba sin afeitar y el rostro fatigado de tanto fingir que todo iba bien. Nadie sabía dónde estaba, ni él mismo. Solo sabía que se había extraviado. Intentó 1 o 2 veces llamar a casa. Marcó el número fijo que sabía de memoria. Al escuchar el primer timbrazo, su corazón se aceleró. Pero antes de que atendieran, cortó la comunicación. La tercera vez, la línea estaba fuera de servicio. Pasó días dándole vueltas, así la casa seguía siendo de ellos. Si su padre continuaba con vida, si su madre aún preparaba torta de maíz en las tardes de domingo.
hasta que en una noche muy fría, necesitando valor para pedir dinero prestado a un conocido, decidió abrir la caja donde guardaba sus pocos documentos. Fue entonces cuando vio, entre papeles viejos y facturas caducadas, el sobre abollado. Estaba allí desde hacía semanas, tal vez meses. Lo había olvidado, o quizás había fingido olvidarlo. Era una carta, caligrafía temblorosa, papel simple. El remitente, Ricardo Ayala, su padre. Las manos de Seba temblaron. Se sentó en el borde de la cama y se quedó allí por largos minutos, solo mirando el nombre. Cuando por fin la abrió, las palabras resultaron breves, duras, como siempre habían sido, pero con una dulzura que no recordaba haber sentido jamás. Sebastián, la vida se llevó a tu madre antes de que volvieras, pero yo sigo aquí. No sé qué decirte, solo que, si un día deseas regresar, la casa es la misma. Te espero, padre. Seba la leyó más de 10 veces. Cada frase resonaba como un grito ahogado proveniente del pasado. Tu madre. Esa única línea bastó para desarmarlo por completo. No lo sabía. Nadie le había avisado. Y ella se había ido, sin verlo una vez más. Las manos cubrieron su rostro. Lloró como no lo hacía desde niño. Lloró por ella, por sí mismo, por lo que fueron y por lo que nunca más serían. En los días subsiguientes permaneció inmóvil. Apenas comía. Apenas se levantaba. Miraba la carta como si pudiera hablarle, responder, brindarle consuelo. Y en lugar de alivio, sentía un dolor más profundo que nunca. La pena de haber aguardado demasiado. El sufrimiento de saber que no hay segundas oportunidades en la vida real. Hasta que, en una madrugada, sin poder conciliar el sueño, algo sucedió. Sebastián soñó con su madre. Ella estaba en la cocina, revolviendo una cacerola, sonriendo. Él la llamaba, pero ella no lo escuchaba, solo sonreía. Cuando se acercaba, ella se desvanecía en el vapor del café. Despertó con el corazón desbocado, la garganta anudada y una frase que le taladraba la mente. Todavía tienes tiempo. Esa noche pensó que quizás nadie más volvería. Pero por primera vez en años sintió que quizás él sí podía regresar. ¿Alguna vez has dejado pasar el tiempo para expresar lo que sentías? ¿Tuviste ganas de volver, pero el orgullo te lo impidió? Si esta parte de la historia te ha conmovido de algún modo, escribe un sí aquí abajo, solo para que yo sepa que aún confías en que algunas distancias pueden ser superadas. A veces, una palabra guardada por años tiene el poder de cambiarlo todo al ser finalmente dicha. Seba no preparó sus maletas de inmediato, ni decidió irse por impulso. En los días que siguieron a la lectura de la carta, deambuló por la ciudad sin rumbo, observando a padres e hijos en los cafés, en las aceras, en los coches. El mundo parecía repleto de oportunidades que él había dejado escapar. Una tarde nublada, se detuvo frente a una librería y entró. Compró un cuaderno de tapa dura y una lapicera. De vuelta en su cuarto, comenzó a escribir. No para alguien más. Escribía para sí mismo, como si intentara purificar el alma palabra tras palabra. Escribió sobre su madre, sobre su padre, sobre la primera vez que sintió que no era querido, y todas las veces en que tuvo la certeza de que él tampoco había sabido querer. Escribió hasta que le dolió la mano, hasta que el pecho sintió un ligero desahogo. En la última página del cuaderno dibujó un mapa, una línea uniendo el barrio donde se encontraba con la ciudad donde creció. Una distancia de poco más de 300 kilómetros, nada en comparación con los 15 años que había pasado lejos. La semana siguiente vendió lo poco que le quedaba. Con ese dinero compró una mochila nueva, una camisa limpia y un pasaje de autobús. En la terminal, el aroma a fritura y combustible se mezclaba con la ansiedad. Cada paso hacia la plataforma se sentía más pesado que el anterior.
Se sentó en el asiento 14, junto a la ventanilla, la mochila sobre su regazo, la carta en el bolsillo de la camisa. Mientras el autobús avanzaba por la carretera, las imágenes comenzaron a regresar. La bicicleta roja que su padre le enseñó a montar, el perro que dormía en la puerta, su madre tarareando en la cocina mientras su padre leía el periódico en silencio. Aquellos recuerdos no eran solamente dolor, también había afecto allí, escondido, rudo, pero presente. Sebastián apoyó la cabeza en el cristal. El sol ya se ocultaba y la ruta parecía interminable. Pero por primera vez en mucho tiempo, no viajaba con la intención de triunfar. Quería simplemente estar allí. No sabía si funcionaría, pero por primera vez deseaba intentarlo. El autobús llegó al caer la tarde. La terminal era la misma, aunque más pequeña de lo que Seba recordaba. Todo parecía más reducido ahora, excepto la ansiedad que sentía en el pecho. Caminó por las calles como quien irrumpe en un pasado que ya no le pertenece. La plaza donde andaba en bicicleta, el pequeño almacén de la esquina, el kiosco de revistas, todo seguía allí, pero cambiado. Pasó frente a la antigua casa de sus padres. La pintura estaba desgastada, el muro fisurado, el jardín invadido por la maleza. La misma casa donde creció ahora parecía un refugio olvidado por el tiempo. Antes de que pudiera tocar el portón, una voz lo llamó. «¿Sebastián?» Era Marcela, la vecina de enfrente. Sus ojos se abrieron de par en par. Soltó la manguera y caminó despacio, como si temiera que solo fuera una ilusión. «¿Volviste?» Él asintió, esbozando una sonrisa incómoda. «Tu padre está en la clínica ahora, hijo». Seba frunció el ceño. «¿Clínica?» Después de que tu madre falleció, él se puso raro. Olvidaba cosas, confundía nombres. Tuvo unos episodios difíciles. Tuvieron que llevarlo a un lugar donde estuviera atendido. La casa está cerrada desde entonces. El impacto fue como un golpe en el estómago. Quiso preguntar 1.000.000 de cosas, pero la garganta se le secó. Marcela se secó las manos con el delantal. «¿Quieres que te lleve hasta allá?» Sebastián dudó. Luego respondió con un lento movimiento de cabeza. En el camino hacia la clínica, el coche de ella se sentía estrecho. Cada metro recorrido le traía de vuelta memorias que no sabía que seguían vivas. La clínica era sencilla, limpia, silenciosa, olor a desinfectante y a flores marchitas en el pasillo. El cuidador lo guió hasta la habitación del fondo. Tiene días buenos y malos. A veces recuerda el pasado, otras veces cree que está en 1985. No esperes demasiado. Seba respiró hondo y entró. Ricardo estaba sentado en el sillón, mirando por la ventana. Su cabello ahora completamente blanco, la piel marcada por los años, y los ojos vacíos. Seba se detuvo en la puerta. No sabía qué decir. «Padre». El anciano giró lentamente. Lo miró por unos segundos, como intentando rescatar algo de su interior. Luego volvió a bajar la vista. No lo reconoció. Sebastián se sentó en la silla de al lado. Se quedó allí por casi 1 hora. Ninguna otra palabra, solo silencio. Pero fue el silencio más abrumador de su vida. Al día siguiente regresó. Esta vez llevaba la carta. Entró al cuarto, se acercó a la cama y le dijo en voz baja: «Fuiste tú quien me hizo volver». Leyó la misiva en voz alta, aún sin saber si su padre lo escuchaba. La leyó despacio, con cuidado, como si quisiera ubicar cada palabra en el lugar que debió haber ocupado durante todos esos años. Al finalizar, esperó. Su padre permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la pared. Seba se disponía a levantarse, pero sintió algo. Una mano débil sujetando su muñeca. Miró hacia abajo. Ricardo lo estaba mirando fijamente. «¿Sebastián?» La voz era frágil, áspera, como si emergiera de un pozo demasiado hondo. «Soy yo, padre». Los ojos del anciano se humedecieron. Ninguna lágrima se deslizó, pero estaban allí. Las palabras que él jamás logró pronunciar. Atrapadas, quebradas, pero aún vivas.
En los días posteriores, Seba volvió varias veces. Llevó fotografías antiguas, habló de su madre, narró anécdotas de la infancia. En algunos momentos, su padre reaccionaba. En otros, simplemente suspiraba y retornaba al mutismo. Había días en que Sebastián se retiraba destrozado. Pensaba que estaba perdiendo el tiempo, que había llegado muy tarde, y si él ya no recordaba nada, y si ya no le importaba. Pero había otros días en los que el anciano le estrechaba la mano, en los que balbuceaba un nombre, un lugar, una reminiscencia, pequeños gestos que para Sebastián valían más que cualquier disculpa o explicación. La duda seguía carcomiéndolo. ¿Qué pasa si no soy suficiente? ¿Y si le fallo otra vez? En la cuarta visita, Sebastián encontró a su padre dormido. Se sentó a su lado y solo lo observó. El anciano roncaba suavemente, en paz. En la mesa de noche había un portarretratos con la única fotografía de ambos juntos. Seba, a sus 5 años, en el regazo de su padre, sosteniendo un helado derretido. Él sonrió. Aún era posible recomponer algo, aunque fuera con fragmentos pequeños, torcidos, pero auténticos. Pero en ese instante sonó el teléfono. Seba atendió con el corazón encogido. Era de la clínica. La voz de la recepcionista era tranquila, pero directa. Don Ricardo sufrió una caída esta mañana. No fue grave, pero quedó muy agitado. Repetía su nombre sin parar. Creo que sería conveniente que viniera. Media hora después, Seba ya estaba en la habitación. Su padre estaba despierto, acostado en la cama con la mirada fija en el techo. Pero tan pronto lo vio, intentó levantarse, en un impulso débil y confuso. Sebastián corrió hacia él y sostuvo sus hombros con delicadeza. «Calma, padre, estoy aquí, estoy contigo». Ricardo lo miró por unos segundos. Sus ojos parecían más lúcidos ese día, como si, por un breve instante, el tiempo se hubiera echado atrás. Sebastián sacó de su mochila un álbum de fotos que había preparado la noche anterior. Eran imágenes de la infancia, de la juventud, de la familia, cosas que no se habían visto en años. Se sentó al lado de la cama y abrió la primera página. «¿Recuerdas este día de aquí?» Señaló una foto de ambos pescando en un lago, Seba, aún pequeño, sonriente, con la gorra al revés. Ricardo no contestó, pero sus ojos fijos en la imagen decían mucho más que cualquier discurso. Sebastián continuó. Mostró la casa vieja, el coche familiar, una foto de su madre con el delantal floreado, sonriendo frente a la cocina. Cuando apareció la imagen, el anciano cerró los ojos. Un temblor recorrió su rostro. Ella hacía café con olor a abrazo. «¿Te acuerdas?», dijo Seba con la voz quebrada. Pasó más páginas. Habló del perro, de las tardes en que jugaban dominó en la galería. Incluso relató las discusiones, sin rencor, como quien limpia un cuarto cerrado hace años. En un momento dado, Sebastián se detuvo. Miró a su padre y tomó aire profundamente. «Debí haber regresado antes, padre, pero no sabía cómo...» Silencio. «Quería que usted me llamara, solo una vez, que me dijera que me extrañaba, que me quería de vuelta, pero ahora lo comprendo. Usted amó de la única manera que sabía, y quizás yo solo supe huir». Ricardo giró lentamente el rostro hacia él, y con voz baja, casi imperceptible, dijo: «Tú, volviste». 2 palabras, solo eso, pero era suficiente. Sebastián contuvo el llanto, apretó la mano de su padre con fuerza. Esta vez no se iría. En su niñez salía dando portazos. Aquel día se quedó hasta el final de la visita en silencio, sosteniendo con firmeza la mano de ese hombre que, a pesar de todo, jamás dejó de ser su padre. Meses después de aquella última visita, en una mañana de primavera, Sebastián caminaba despacio por la misma calle donde creció. El jardín de la antigua casa de sus padres ahora lucía flores otra vez. Él mismo lo cuidaba, poco a poco, cada semana.
No se atrevía a entrar, pero le gustaba mantener la puerta de entrada impecable, como quien aguarda una visita que ya no llegará. Se sentó en el banco de la plaza donde su madre solía llevarlo cuando era niño. El sol se filtraba suavemente entre los árboles. A su lado, un pequeño de poco más de 2 años jugaba con un carrito de juguete. «Despacio, Tomás», dijo Seba con una sonrisa serena. Su hijo lo miró y señaló una cometa de colores en el cielo. Sebastián alzó la vista y sonrió también. En la otra mano sostenía un sobre, la carta que su padre le había escrito, ahora arrugada, descolorida, pero completa. Aún la conservaba, aún la leía, a veces, cuando el silencio amenazaba con volver. No regresó a vivir en la ciudad, pero alquiló una casa cerca de allí. Dijo que quería que su hijo creciera con espacio, con aire fresco, con buenos recuerdos, con tiempo. De vez en cuando, Marcela aparecía con torta casera e historias de antaño. Era una especie de puente entre lo que fue y lo que aún puede ser. Sebastián aprendió a convivir con las ausencias. Su madre se fue sin despedirse. Su padre partió, semanas después de aquella última visita, mientras dormía. En paz, tranquilo. En el último cajón de la mesita de luz de la clínica encontraron algo, la carta. Doblada con esmero, guardada como si fuese el tesoro más grande. Seba no lloró, pero sintió un nudo en el pecho que ahora llevaba con ligereza, porque dolía de forma diferente. Ya no era culpa, era una nostalgia limpia. Mientras su hijo jugaba con las hojas secas, Sebastián cerró los ojos y sintió la brisa en su rostro. Allí, en ese silencio compartido, comprendió una cosa simple. Él no le ganó al tiempo, pero se venció a sí mismo. Sebastián jamás recuperó los años perdidos. Ningún abrazo olvidado regresó. Ninguna conversación no dicha ocurrió. Pero con el paso del tiempo, entendió que el pasado no está para ser corregido, está para ser comprendido. La mayor enseñanza no provino de frases bonitas ni de reencuentros perfectos. Vino en el silencio, en la mano de su padre apretando la suya, en la presencia sin reproches, en el perdón que nunca fue solicitado, pero se dio de todas formas. Aprendió que el afecto no siempre sabe cómo manifestarse, que a veces la rigidez encubre preocupación, y que algunos padres crían a sus hijos a su manera, con lo que tienen, del modo que saben. El enojo se convirtió en recuerdo. El remordimiento se transformó en decisión y el orgullo se quedó atrás, donde siempre debió estar. Hoy Sebastián le enseña a su hijo a expresar lo que siente, a pedir disculpas, a escuchar, a quedarse, porque descubrió, de la forma más dura, que el tiempo es implacable con aquellos que postergan los gestos sencillos. El mayor legado que Ricardo dejó no fue material. Fue la oportunidad para que Seba comenzara de nuevo de un modo distinto, no para borrar la historia, sino para escribir una nueva, con más atención, más presencia y menos distancia. Y aún sin saberlo, su padre le otorgó eso, con una carta, con 2 palabras, con una última mirada antes de marcharse. Si esta historia te conmovió de alguna manera, déjanos tu like. Eso nos demuestra que vale la pena seguir creando historias así, que llegan al corazón. Cuéntame aquí en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Los leo todos y respondo con cariño a quienes se toman un momento para comentar. Y si crees en el poder de las historias reales, profundas y humanas, suscríbete al canal. Cada nueva suscripción me da energía para seguir con este camino. No te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que te dejo en pantalla para ver a continuación. Te espero en el próximo video.